quiere ser profeta. Inclusive cuando se anuncia en el espectacular que el profeta fulanito o la profeta manganita va a acudir a una iglesia, pues todo el mundo quiere estar en los primeros asientos. ¿Pero por qué? Pues porque el profeta hoy en día es sinónimo de grandeza, honra, riquezas y fama. ¿Y por qué las iglesias se llenan como hormiguero cuando viene uno? Tú, ven, ven, sí, quiero orar por ti. Dios me muestra, Dios me muestra que has sufrido mucho y que te va a dar un varón de Dios. ¿Un varón? No, permíteme, te voy a decir las características que estoy recibiendo en este momento. Mira, va a ser alto, guapo, güero, una mezcla entre Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y todos aquellos actores hollywoodenses con mucho dinero. Sí, vas a dejar de trabajar, amiga. Sí. ¿Qué más le digo? Este... Oh, sí. Ah, sí, que vas a tener el trabajo de tus sueños. Ay, no, no te creas, ya te había dicho, ¿verdad? Que ibas a ser rica. No, no vas a necesitar trabajar. No, 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 pero no te vayas, amiga, no te vayas tan feliz, porque para obtener esto tú tienes que sacrificar algo. Tienes que pactar con Dios, tienes que sembrar una muy buena semilla, ¿eh? Pues para que ese gran árbol de amor se te dé. No, pues ¿dónde me formo? Porque yo también quiero escuchar eso. Pero aunque resulte ser algo chusco, sinceramente no lo es, porque esto sí ocurre en las iglesias. Pero ahí va la pregunta del millón. ¿Qué dice Dios respecto a esto? Bueno, en la Biblia Dios le hace un llamado a Jeremías y el llamado era convertirse en profeta, a lo que Jeremías casi se desmaya y él no quería recibirlo, ¿sí? No quería ese trabajo porque sabía lo que significaba. ¿Y de qué se trataba ese trabajo tan peligroso? Pues el trabajo de un profeta era ser los labios de Dios en la tierra, ser un vocero de Dios. Y no se trataba de alguien que diera mensajes según su percepción o basados en su corazón y sus buenos deseos hacia la otra persona, sino que tenían que ser directamente lo que Dios les decía. Y con esto voy a las 7 características de un falso profeta. Pero primero voy a dar las características de un profeta verdadero para después simplemente dar las del falso. Y bueno, característica número 1, su mensaje. El mensaje que daba un verdadero profeta segurito lo metía en problemas, porque era un mensaje confrontativo. El trabajo de ellos era prevenir a los pueblos y a las naciones para que no pecaran. Pero una vez que el pueblo se empecinaba en pecar, pues el trabajo de ellos era anunciar los juicios de Dios que vendrían a la tierra. A ellos también se les conoce como los atalayas, ¿sí? Los atalayas eran aquellos que avisaban con tiempo desde una torre muy alta a la ciudad de que venía alguien a combatirlos, de que estuvieran alertas y se prepararan. Los verdaderos profetas preparaban el corazón del ser humano para que se arrepintiera y se reconciliara con Dios. Preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. ¿Les suena familiar? Son palabras de Juan el Bautista, y Juan el Bautista es conocido como el hombre nacido de mujer más grande de todos los tiempos, según el mismo Jesús. Juan el Bautista no daba mensajes motivadores y la gente le aplaudía. No, él era rechazado por mucha gente. De hecho, ¿cómo murió? Porque decía cosas que a la gente no le gustaba escuchar. En cambio, en los que se dicen ser profetas hoy en día, escucharás palabras tales como: me acabo de topar con un campeón. Tú vas a ser exitosísimo. Que digo exitoso. Vas a tener guaruras a tu alrededor. Sumamente exitoso. Ya te vi. Veo mucha fama. Veo miles de millones de personas a tu alrededor, ovacionándote. Digo, ovacionando a Jesús. Tú tienes mucho potencial, lo veo. ¿Qué digo potencial? Tienes pura guapura. Veo que tienes muchos enemigos, pero no te preocupes, todos ellos estarán postrados ante tus pies y verán que Dios está contigo. Veo mucho dinero llegando a tus manos. ¡Wow! Millones de dólares. Dios te va a bendecir.
No, el profeta real y genuino va a exponer la verdadera condición del corazón del ser humano y lo devastador y desastroso que es el pecado. Generación de víboras, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Mira que Juan el Bautista usaba la espada y no pañitos de agua tibia. El mundo está como está porque se le ha dado una medicina adulterada, una medicina diluida, y no se le ha dado literal la palabra de Dios, que es la única que puede sanar de corazón. Va a doler, no vas a ver bien esa palabra, pero es la única que puede cambiar el corazón del ser humano. El mensaje que dan los falsos profetas son mensajes que están diseñados para agradar a las masas, para agradar al hombre, para que el hombre se sienta cómodo con su vida, para que el hombre sea empoderado. Y me refiero a mensajes que vienen dentro de la metafísica, dentro de la psicología y dentro del humanismo. Todo esto le da al ser humano lo que quiere escuchar, pero no lo que necesita. Característica número 2 de un falso profeta. Por una parte tenemos los verdaderos profetas, quienes fueron muchos de ellos asesinados, acusados falsamente, sufrieron naufragios, sufrieron el rechazo de la gente, y por otra parte tenemos a los que se dicen ser profetas, que son aplaudidos, que son honrados, que tienen millones de dólares, que muchos de ellos tienen guaruras. Qué contradicción, ¿no? Característica número 3. A los falsos les encanta decir lo siguiente: bendiciones, amados. Mi nombre es la profeta Manganita. Pero olvídense de Manganita, nada más díganme profeta. Soy la ungida del Señor, la sierva del Altísimo. Me pueden decir la ungida si quieren. Solamente quiero comentarles que tengo alrededor de 3 o 4 millones de seguidores. Esto va creciendo porque la gracia del Señor está sobre mí, la profeta. Mientras que los verdaderos profetas ni siquiera querían tomar el llamado de Dios, de verdad que nada más lo tomaron por obedecerlo, pero sinceramente ellos sabían lo que significaría ese título de profeta. Y escuchando a la profeta Manganita, me di cuenta que un verdadero profeta va a tener frutos. Si por los frutos los vamos a conocer. Y con los frutos no nos referimos a los números de seguidores o cuánta gente tenga la iglesia, no, sino a los frutos del Espíritu Santo. ¿Qué tanto ama? Amor, gozo, paz, paciencia. Todos esos frutos se ven en una persona. Simplemente para saber cuál es falso y cuál es verdadero, habrá que vivir con un falso profeta en su casa unos 5 días y pues sacarán el cobre. Característica número 4. Para el verdadero profeta, el mensaje de la palabra no ha cambiado ni se ha modificado. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y permanece para siempre. Mientras que en los falsos, el mensaje ha cambiado. ¡Ay, mi vida! Es el siglo XXI. Nos teníamos que adecuar, o renovarnos o morir. Y con estos pequeños cambios sutiles se han introducido herejías destructoras, como lo dice segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y bueno, otra versión que ahorita no recuerdo el nombre, habla, en lugar de herejías destructoras, dice ideas novedosas, introducirán encubiertamente ideas novedosas, es decir, que no va a ser evidente, se van a escuchar muy bonito esas palabras, pero el fin de ellas va a ser la muerte de los que las escuchen y las pongan por obra. Y esas herejías destructoras o ideas novedosas no se habían escuchado hasta los años 80, o sea, son relativamente nuevas, ¿sí? Antes no se había tenido conocimiento de este tipo de ideas. ¿Y a cuáles ideas me refiero? Fíjate bien, número 1, los famosos pactos, ¿no? Pacte con Dios, Dios te va a bendecir, Dios va a transformar tu vida. Bueno, para mí es como si tú y yo estuviéramos comprando un milagro a Dios. Y yo creo que el hombre no puede hacer
pactos con Dios, porque nuestra naturaleza no es para eso. Nuestro corazón es engañoso. Si yo me pusiera a hacer pactos con Dios, pues le pediría el carro del año y le daría un cierto dinero para que Él me lo dé. Las cosas no son así con Dios, ¿sí? Dios es soberano. Y si queremos orar, oraremos conforme a la voluntad de Dios. Y Dios es quien establece el pacto, que hay 7 pactos en la Biblia, pero Dios los estableció con el hombre, porque sinceramente nosotros no podemos pactar con Dios. Podemos hacer votos, sí, por ejemplo, prometerle algo y cumplirlo, pero ese sería un voto, no es un pacto. Y bueno, esto de los pactos viene con la doctrina de la prosperidad, que nos enseña que Dios literal nos quiere ricos, que no debemos de padecer, que no debemos de sufrir. Y bueno, ¿y por qué le pasó a Job lo que le pasó? Seguramente porque no pactó con Dios. No, ahí vemos a un Dios soberano. Y Dios probó el corazón de Job. Si lo amaba en la escasez, si lo amaba perdiendo todo. Y bueno, otra de las herejías destructoras que han entrado sigilosamente dentro de la doctrina, de la sana doctrina, es la confesión positiva. Y la confesión positiva viene de la metafísica. Los famosos decretos, es que tú eres un rey, como dice Apocalipsis, Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Bueno, esa versión es de la Reina Valera de 1960, la que tiene la peor traducción, vamos a llamarlo así. Sí, tendremos que ir y estudiar otras versiones. Yo, por ejemplo, no me quedo con una versión. Me gusta meterme a internet y ver de un mismo versículo todas las versiones. Y yo tengo una Biblia hermosa que me regalaron, mira qué hermosa. La Biblia Peshitta. Tiene la traducción de los antiguos manuscritos arameos. O sea, va más apegada a la realidad de lo que se escribió en un principio. Y fíjate bien lo que dice Apocalipsis 1:6. Y nos ha hecho un reino sacerdotal para su Dios y Padre. Es decir, no somos reyes como para estar diciendo yo decreto que mis enemigos me la pagan. No, no somos reyes, somos hijos del rey. Pero aquí dice un reino sacerdotal. ¿Y qué hace un sacerdote? Ofrece sacrificios a Dios. Pero sinceramente esto del humanismo se ha infiltrado tan profundamente que ha dañado la percepción del cristiano, ¿sí? Y ahora nos ha empoderado. Y para los que creen en todas estas ideas novedosas, tengo muy malas noticias. Existen 3 condiciones para seguir a Jesús. La primera de ellas es no amar más ni a padre, ni a madre, ni a esposo, ni a hijos, ni aún nuestra propia vida. Es decir, amar más a Dios que a nuestra propia vida. La segunda es cada día tomar nuestra cruz, es decir, una vida sacrificial y seguir a Jesús, no que Jesús nos siga a nosotros y siga nuestros sueños. Y yo, Señor, fíjate que quiero irme de vacaciones a este lugar y me quiero casar con fulanito. No, es tomar tu cruz y seguirlo a Él. Y la condición número 3, que yo creo que esta va a destruir la doctrina de la prosperidad. Dice Jesús que el que no renuncia a todas sus posesiones, o sea, no es capaz de renunciar a todas ellas por amor a Él, pues no puede ser su discípulo. ¿Por qué? Porque muchas veces el dinero nos es estorbo. Raíz de todos los males es el amor al dinero. El mismo joven rico se acercó y le dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y creo que el ídolo de este joven era su riqueza. Y por eso Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Entonces, lo único que está haciendo es desenfocar a la iglesia y enfocarnos en el yo. Característica número 5. Un verdadero profeta está dispuesto inclusive a padecer escasez por la palabra, ¿sí? Padecer hambre o frío por el mensaje tan maravilloso que está dando. Mientras que los falsos, bueno, a los falsos les gusta brillar, mucho oro, muchas joyas, presumir, mira, Dios me bendijo, ¿verdad? Con esto, mientras que otra persona pues está muriendo de hambre, está pasando dificultad, pues a ellos les gusta traer lo mejor de lo mejor. Y con esto no estoy diciendo que alguien no pueda ser próspero, sí, pero lo que Dios anhela más es que prospere nuestra alma. La palabra lo dice, amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Lo más importante para Dios es que prospere nuestra alma. El propósito del Evangelio no es que seamos ricos, es que seamos salvos. Y literal,
Este mundo nos absorbe y algo que usa como gancho es el dinero. Ay, hermanita, hermanita, qué cerrada eres. Mira, si en el cielo hay calles de oro y mar de cristal, pues que en mi casa también las hay. Ah, y a todos los demás les digo de parte de Dios que si ustedes quieren prosperar, pues vayan matando al marrano. Y me refiero a la alcancía y pacte con Dios, porque yo veo que una gran temporada de prosperidad viene a tu vida. Pero sabes, amada persona, ¿qué es lo más lamentable de todo esto? Que el nombre de Jesús, el camino de la verdad, va a ser blasfemado, la gente se va a burlar, la gente va a hablar y no en un futuro, ya lo está haciendo. ¿Cuántas personas ya no creen en el cristianismo por este tipo de personas, estos falsos que se han introducido encubiertamente? ¿Y cómo los vamos a descubrir? Leyendo la palabra, meditando en la palabra. Si alguien te dice algo desde el púlpito, tú y yo tenemos la responsabilidad de ver si eso es real, si eso concuerda con la palabra de Dios. Así es que yo te invito, amada persona, que todo lo que se diga desde el púlpito o en la televisión o en YouTube, tú lo escudriñes, obviamente de palabra de Dios, tú lo escudriñes y lo compares a la luz de la palabra. Y fíjate que no es solamente el vituperio de la gente de afuera, sino la gente de adentro. Muchas personas quedan frustradas, en quiebra, en bancarrota, sí, porque supuestos líderes les dijeron que pactaran, que sembraran todo, se quedan sin carro y pues tristemente con un muy mal sabor de boca y piensan que todos son iguales que ellos y no es así. Jesús nos alertó de que iba a haber falsos profetas y maestros dentro de la misma iglesia. Así es que aguas, ¿sí? Hay que estar alertas y hay que estar pesando todo a través de la palabra. Característica número 6. Han dejado el camino recto. Es decir, que este tipo de personas probablemente sí empezaron con todo su corazón y empezaron bien en los caminos de Dios, pero en un punto del camino ellos se desviaron, se extraviaron. ¿Y qué fue eso que los hizo extraviarse? El camino de Balaam. Balaam era un cierto profeta de Dios cuyo corazón se extravió y otro rey, el rey Balac, le pidió maldecir al pueblo de Israel por mucho dinero. Mira que la codicia ha extraviado a muchos siervos de Dios. ¿Y esto cómo lo logran los falsos profetas? Pues bien, toman un versículo, lo sacan de su contexto y les dicen que es una verdad absoluta. Ni siquiera leyeron el contexto, ¿sí? ¿Dónde estaba ubicado? ¿De qué se trataba el texto? Y ya le dan el significado que ellos quieran. ¿Para qué? Para obtener dinero. Y por último, la característica número 7. Son fuentes sin agua. Se ven muy bien en el exterior, ostentan tener un gran título, pero no tienen el agua viva porque su corazón ya está torcido, ya se desvió tras el dinero. Sus intenciones y sus motivaciones ya no son honrar a Dios, ya no son glorificar al Padre, sino llenar sus bolsillos o bien obtener fama. Y con esto voy a hacer un paréntesis, ¿sí? No significa que las personas que estén en las iglesias de estos falsos líderes y maestros no amen a Dios. Claro que no. Hay gente genuina en todos lados. Hay gente que ama a Dios, pero no sabe la verdad porque la verdad está muy encubierta, está muy disfrazada. Pero déjame decirte algo. Dios los va a sacar de esos lugares. Dios va a sacar a sus ovejas de esos lugares y se las va a arrebatar de esos lobos rapaces. Entonces, pues esa es la buena noticia. Y bueno, nos quedamos en la característica número 7 que era son fuentes sin agua. La segunda es que prometen libertad desde el púlpito, ¿verdad? Dicen, no, Dios los va a hacer libres, pero ni siquiera ellos son libres. ¿Por qué? Porque la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Del pecado. Pero ¿cuál verdad? Jesús dijo que seríamos libres si permanecemos en su verdad, en la palabra. La palabra tiene el poder de traer libertad a nuestras vidas. Sí, entonces este tipo de personas prometen y hablan muy bien desde el púlpito, pero ni ellos mismos son libres de lo que predican. Y la tercera característica dentro de este mismo punto número 7. Profetizan paz, paz. Pero ¿qué crees? No hay paz. ¿Y a qué me refiero? Que probablemente el pueblo está en pecado, pero lo único que dice el profeta, ¿sí?
Dios los va a bendecir, los va a prosperar, Dios está entre ustedes, Dios los ama. Y lo único que hace esa persona es estar animando al pueblo a que siga igual. No lo está confrontando con su pecado, ¿sí? No hay paz entre el pueblo y Dios porque ahí está el pecado, pero esta persona no es capaz de a lo mejor de confrontar con el pecado porque a lo mejor esta persona también está en pecado. Y amada persona, si llegaste hasta este punto en la transmisión del video, te espera lo mejor, ¿sí? Lo mejor lo dejé para el final. Y lo mejor está en 1 Corintios 14:1 y dice la palabra: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y fíjate que cuando escuché este versículo me quedaban más preguntas que respuestas, ¿sí? Pero me fui a otra versión. Y fíjate bien lo que dice la versión, la traducción al lenguaje actual, la TLA. Procuren amar con sinceridad y pídanle al Espíritu Santo que los capacite de manera especial para hablar de parte de Dios. Bueno, con esto me queda claro que el profeta es el que habla mensajes de Dios. ¿Y cuál es el mensaje de Dios más seguro que se va a cumplir? Esto. Entonces el profeta es el que predica la palabra de Dios, el que confronta con el pecado, pero también trae reconciliación de los hijos con Dios. Y bueno, chicos y chicas, espero que con estas 7 características hayan sido despejadas tus dudas. Si esta información es valiosa para ti o crees que vaya a ser valiosa o importante que otra persona la escuche, yo te invito a que le des a este video me gusta, que lo compartas con tus amigos y que te suscribas al canal. ¿Cuál canal? El canal de la profeta Manganita. Sácate, Manganita, ¿qué te pasa? Al canal de Cero Cuentos.